mis ojos aunque lo dude. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Este fin de semana hemos tenido el privilegio de tener entre nosotros un pastor y profeta desde Guatemala. Su nombre, Minor Barrios. Pastor Minor ha estado con nosotros anteriormente al comienzo de su jornada ministerial y el Señor lo ha llevado por largos caminos desde entonces hasta acá, y ahora está de vuelta con nosotros y ha estado compartiendo con nosotros viernes, sábado y domingo. Hoy este es el último día. El Señor nos ha estado hablando de una manera especial. Si no has estado acá, ojalá que el Señor te haga experimentar y sentir lo que hemos estado viviendo estos últimos días. El Señor obra de diferentes maneras. Y hoy vamos a abrir otra vez nuestro tiempo, nuestro corazón a la palabra de Dios expuesta por el pastor Minor Barrios. Vamos a darle un fuerte aplauso. Yo siento esta mañana algo muy diferente. Hay una presencia de Dios bien especial y
quiero tomarme unos minutos para volver a cantar esa melodía tan especial. Yo no puedo cantar, así que voy a invitar a las cantoras que vengan, que me impresionó bastante, donde decía que era mejor un día en la presencia que 1000 fuera de ellos. Yo quiero que usted se ponga de pie y mientras vienen las cantoras, usted hoy se despoje de cualquier situación que esté pasando. Mientras ellas pasan, solo déjeme darle la introducción. Póngame atención acá. Cuando veníamos en el vehículo el día viernes y el pastor pues amablemente me fue a traer ahí donde me llevaron al aeropuerto, comentamos sobre un versículo que para mí ha sido clave, y es Deuteronomios 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. No son para las del mundo, son únicamente para nosotros. Es más, añade y dice: son para nuestros hijos, nuestra descendencia. Y añade y dice: a fin que se cumpla toda esta ley, toda esta escritura puesta en esta tierra, esta bendita Biblia puesta en nosotros, que se cumpla aquí en la tierra en nosotros. El fracaso de los cristianos es de que tienen la Biblia, la leen, pero no se les revela. Es un libro cualquiera. El problema es de que la Biblia cobra vida no porque haya sido escrita por el apóstol literalmente, porque se ha reproducido en muchas copias. Es más, los escritores todavía no hay una versión que sea, digamos, la propia escrita, porque le cambian, digamos, la palabra. No es lo mismo. Yo he oído la versión en inglés, que es un poco más clara que la versión en español, y muchas veces eso hace que se mueva la situación. Pero alguien que tiene al Espíritu Santo, alguien que se le ha revelado el Espíritu Santo fue el que se lo reveló al escritor, a Pablo, se la reveló a Juan, y vino y él es el certero, él es el que tiene la verdad. Y la Biblia se revela, pero muchas veces tenemos la palabra y por no encontrar esos secretos, no sabemos qué es lo que nos está hablando la palabra a nosotros. Hoy yo quiero compartir con ustedes dos revelaciones que a mí me cambiaron mi vida. Dos revelaciones que hicieron que el pasado de Minor Barrios, un pasado como cualquiera tal vez de ustedes, donde se levantaba y caía, donde los domingos venía a la iglesia, y allá en Guatemala se acostumbra que la gente venga a orar al altar, pero yo no venía a orar. Yo cada domingo venía a reconciliarme con Dios, porque sabía todas mis fechorías que había hecho una semana. Me volví un religioso, pero era porque escuchaba la palabra, escuchaba los mensajes, leía en mi devocional el capítulo, pero no se me revelaba. Pero hubieron dos revelaciones una mañana que me hicieron cambiar toda mi vida. Y a causa de esas dos revelaciones es que hoy Dios me tomó en cuenta y hoy puedo predicar su palabra. Pastoreo en Guatemala y creo que soy el hombre más feliz al lado de la mujer más hermosa y más bella que se haya cruzado en mi vida. Pero eso es revelación. Pero antes de entrar en quiero que adoremos al Señor. Esta mañana ha habido un ambiente muy lindo y quiero otra vez que usted pueda decirle al Señor con esa letra. Ese himno no lo había escuchado nunca en mi vida, pero me llenó tanto y quiero que lo vuelvan a cantar, y yo voy a intentar cantarlo con usted. Muy bien, ¿estamos listos?
Te adoramos. Gracias. No sé si estamos listos ahí con la música. Dele su mejor expresión al Señor hoy. Dele su mejor cántico hoy al Señor. Hoy que nadie se quede callado en este salón. Cuando unimos nuestras voces, dice la Biblia que los ángeles callan porque el Señor nos escucha. Entonces hoy alce su voz y dígaselo fuerte. Hoy que sea el cántico de todos nosotros. Vamos, iglesia, levante su voz hoy. Levante su voz. Eso es. Cada día. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Vivir para ti. Prefiero estar en tus atrios, envuelto en tu amor, en tu gloria. Mejor es un día tu presencia que vivir lejos de ti. Yo me imagino la sonrisa del Señor hoy. Mientras tú le estás cantando. Amarte más. Dejaría todo atrás por seguirte. Tomaré mi cruz cada día. Quiero vivir para ti. Prefiero estar en tus atrios, envuelto en tu amor, en tu gloria. Mejor es un día tu presencia que vivir lejos de ti.
por favor. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que la Biblia fue diseñada no solo para darnos instrucción, sino para causar un efecto que transforme nuestras vidas. Una mañana abrí la escritura y encontré un versículo que me transformó. Ese versículo hizo que me diera cuenta no solo lo equivocado que estaba, sino que hizo que mi alma se estremeciera. Hizo que mi vida pegara un rumbo totalmente diferente. Encontré el diseño de Dios para mi vida y me di cuenta que yo había sido muy ingrato en estar viviendo mi propia vida, sin saber de que yo era producto de un amor tan grande, que yo no era producto de la casualidad, sino que era un diseño perfecto de Dios para hacer las cosas que yo ahora hago. Mis temores se fueron y comencé a encaminarme en una vida cristiana no religiosa, sino que una vida cristiana vivificante. Comencé a experimentar cosas que los discípulos de Jesús hablan en la palabra. Comencé a darme cuenta que tenían razón los discípulos cuando decían: para mí el vivir es Cristo, y todo lo que está en esta tierra y hasta al morir es parte de una ganancia. Porque antes vivía diferente. Vivía y decía: las ganancias las encuentro en esta tierra, y para mí el vivir es el trabajo. Todo eso cambió, todo eso me transformó. Y entonces encontré esta primera revelación. Hoy yo sé muy bien que esta revelación va a causar en ti el mismo estrago que causó conmigo. Tú vas a salir transformado hoy. Pero la segunda revelación a mí me movió la silla. A mí me agarró el corazón y me lo desgarró. Me quitaron el corazón de piedra y me pusieron un corazón vivificante. Aquella muralla que me separaba de la presencia de Dios automáticamente cayó, se rasgó el velo y hizo que el símbolo de la cruz estuviera conmigo y delante de mí todos los días de mi vida. Hoy quiero encaminarte a estas dos revelaciones. La primera de ellas la encontré en el libro de San Juan, en su capítulo 1, versos 4 y 6. Y vaya conmigo, por favor, y vamos a entrar en esta primera revelación. Primera epístola de Juan. Primera epístola de San Juan, en su capítulo 1, verso 4 al 6, y dice así: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Míreme acá. El apóstol hablando dice: estas cosas yo les estoy escribiendo el día de hoy porque me he dado cuenta que hay muchos cristianos que no tienen gozo cumplido. Y cuando la Biblia me hablaba a mí esa mañana, comencé a examinar mi vida y me di cuenta de que yo ya había aceptado al Señor. Es más, Dios ya me comenzaba a usar. ¿Por qué? Porque ya ministraba en la iglesia, y para mí ministración no es pararse en el púlpito. Yo ministraba en la iglesia porque ya barría, ya sacudía las sillas, ya le daba la bienvenida a mucha gente porque estaba ministrando ya. Pero no había gozo cumplido.
porque había muchos temores en mi vida. Había muchas cosas que me hacían dudar de que qué va a pasar mañana. Había muchas cosas que me hacían muchas veces retroceder. Todavía existía aquello que llegaba a mi vida los fines de semana y decía, me siento cansado. Y creo que yo debo de tener el privilegio de descansar el día de hoy. Me siento agitado. Mis problemas son muchos. Y hoy no tengo tiempo para ir a la iglesia. Creo que yo me debo mi descanso. ¿Por qué me mira así? Entonces, ese versículo vino a golpearme, porque comencé a buscar la palabra gozo cumplido. Y gozo cumplido no es lo que tengo que esperar dentro de un año para que Dios haga la obra en mi esposa, entonces voy a tener gozo cumplido. Mientras tanto, es una lucha que el diablo está en mi casa. Por eso yo quiero venir a la iglesia, pero muchas veces tengo oposición. Eso no es gozo cumplido. Comencé a darme cuenta que el apóstol me estaba diciendo, esto no se lo estoy escribiendo para los de aquella época. Esto te lo estoy escribiendo directamente a ti, Maynor. Porque tú dices venir a una iglesia, dices tener al Espíritu de Dios, dices conocer a Jesús, pero no conoces mi Papa, porque no has experimentado el gozo cumplido. El gozo cumplido es en la mañana, el gozo cumplido es a mediodía, el gozo cumplido es cuando hay problemas, cuando hay dificultades, el gozo cumplido es cuando hay enfermedad, el gozo cumplido es siempre, el gozo cumplido es hoy, ahorita, en este momento. Y me golpeó tanto porque era cierto, no tenía gozo cumplido y venía a una iglesia. ¿Cuántas veces en mi vocabulario estaba, es que Satanás se está levantando? Es que yo no puedo. Es que lo estoy intentando, pero me es difícil. Muchas veces. Y eso no era gozo cumplido. Gozo cumplido no era más de usar mi carisma para hacer reír a los demás. Gozo cumplido era vivir en felicidad, vivir en gozo. Me comencé a preguntar y dije, ¿qué sería de mi vida si fuera gozo cumplido? Si fuera gozo cumplido, saldría de mis poros la felicidad. Cada cosa que hiciera impactaría a los demás por el gozo que tengo. Contagiaría a la gente de la felicidad y de lo que me está rodeando. Pero todavía el vecino escuchaba que entre veces, cuando me molestaba, me salían sapos y culebras de la boca. Todavía escuchaba a mi vecino que yo le decía a mi mujer, oye mujer, ¿por qué no nos divorciamos? No, ya no sigo predicando. Todavía cuando los problemas eran grandes, eso mataba las puertas de mi casa. Todavía en vez de ser el representante de Dios en la tierra, era el que hacía del evangelio un bochorno. Yo que decía que conocía al Señor, yo que decía que lo tenía todo, me daba cuenta que no tenía gozo cumplido. Que la tristeza y la soledad, el desánimo tocaba a mi puerta casi siempre. Que la infelicidad, porque llegaba a mi cama y el amor que es ahora el amor de mi vida, yo decía,
ella es la única que me hace llorar. Todavía hacía mis berrinches de salirme de mi cuarto e ir a acostarme al sillón, al sofá de mi sala. Eso no era gozo cumplir. Esa era una vida común y corriente, solo que dentro de una iglesia. Y entonces este versículo golpeó mi mente, porque decía: estas cosas os escribo para que tu gozo, para que lo que te falta se te cumpla. Estas cosas son las que van a hacer, minor, que tú abras los ojos. Porque sabes algo, minor, los ciegos no están en la calle, los ciegos están dentro de la iglesia. ¿Y cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Cómo vas a ser ese esposo ejemplar? ¿Cómo vas a ser esa esposa ejemplar si estás ciego? Y eso me golpeó. Eso me hizo reflexionar. Seguí leyendo y dice: este es el mensaje que hemos escuchado de él. Y yo me puse a pensar y dije: el apóstol dice que no le habla a aquel en aquella época. La palabra se me está revelando. El secreto de Dios me está hablando esta mañana. Y me está diciendo: ¿tú no tienes gozo? Pues déjame contarte algo. Hubo alguien que me dio un mensaje. Yo hoy le digo que fue él el que me lo enseñó, decía el discípulo. Y añade para darme más golpe y dice: y ahora te lo anuncio a ti. Yo me pregunté y dije: esta escritura se está revelando a mí, me está hablando a mí. Yo no tengo gozo cumplido. Pero esta persona que escribió estos versos lo está añadiendo con tal alegoría, porque me dice: minor, esto no me lo estoy inventando. Esto lo escuché un día. Hubo alguien que me lo dijo a mí y yo le menciono a él. Y me pregunté: ¿quién es él? Y hoy te pregunto a ti: ¿quién le dice él? ¿Sabe quién es él? Jesús. ¿Y sabe quién está hablando ahí? El apóstol que se recostaba en el pecho de Jesús. ¡Wow! Yo me imaginé una escena. Me imaginé al apóstol en los brazos de Jesús y le dijo: hey vos cabezón, te voy a decir un secreto que te va a cambiar la vida. Te voy a enseñar algo que te vas a dar cuenta que te va a provocar felicidad perpetua. Esto no lo aprendí de mí mismo. Esto lo aprendí donde estaba, en la gloria de mi Padre. Y da la revelación. Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Y me golpeó la cabeza, porque entonces dije: wow, ¿qué es lo único que puede provocar que yo no tenga gozo? Si en él no hay tinieblas,
en tinieblas porque es el Hijo de Dios. Y yo le digo, un momento, porque Él es el Hijo de Dios, pero dejó su gloria y se convirtió igual que yo. No tenía ningún poder fuera, no tenía algo más que lo que tengo yo. Y si Él pudo alejarse de las tinieblas, lo único que me provoca a mí que no sea feliz, que no tenga gozo, son las tinieblas que he dejado entrar. Me di cuenta que yo no me volví cristiano para ir quitando las cosas poco a poco. Yo me volví cristiano porque acepté la luz. Yo cuando levanté las manos, no fue que levanté las manos porque yo necesitaba poder venir y abrir mis ojos y decir, wow, esta luz me va a iluminar, sino que al revés, yo soy parte de esa luz. Yo no puedo pertenecer a las tinieblas, porque un día me di cuenta nada más que había algo en mí que me identificaba con esa luz. Yo nací en esta tierra para estar dentro de esa luz, y esa luz es la que me trae gozo perpetuo. Pero todavía pensaba yo, estando en una iglesia, que la luz me estaba iluminando poco a poco, porque la luz luchaba por entrar en mí. Pero es la lucha que tienen los hombres y las mujeres, decía yo. Es que las tinieblas me atacan y entonces la luz retrocede, pero de repente la luz comienza a avanzar y retroceden las tinieblas, pero es una lucha. Y entonces estaba tan confundido que si usted me dice, salga aquí a 3 calles y vaya a tal lado, yo creo que me voy a pegar una perdida y voy a aparecer a los 3 días por aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña otra cosa diferente. Dice que donde Él llega, donde Él separa las tinieblas, los demonios, y aún así el mismo Satanás tiembla y tiene que salir huyendo de ese lugar, porque las tinieblas no soportan estar a la presencia de Dios. Entonces yo comencé a reflexionar y dije, ¿qué es lo que está pasando? Y me di cuenta que solo había aceptado una religión, que solo me había encontrado a otros que se sentían solos como yo y querían un compañero, y lo encontró en la iglesia. Que solo simplemente encontré en donde desahogar mis penas. Y dije, es cierto, yo tengo que agarrar una naturaleza diferente. Yo no nací para tener la naturaleza que tengo ahora. Yo no nací para ser un hipócrita. Yo no nací para ser mediocre. Yo no nací para ser del montón. Dios desde el vientre de mi madre me apartó, y Él no me mira como un mediocre. Él me mira como un siervo de Él. Él me mira como un representante de Él. Él me mira porque soy el mejor portador de su luz. Y si en Él hay tinieblas, en mí tampoco. Y comencé a ser feliz, porque las tinieblas las saqué de mí. Me di cuenta que no era de venir y tomar una decisión dentro de 3 años.
me di cuenta que era un efecto que podía pasar como en el discípulo, como en aquellos apóstoles, que no importando su situación, fueron aquellos hombres que a muchos no la guiaban, pero ellos tenían una luz que los iluminaban y podrían golpear sus cuerpos, los podían poner en las cárceles, pero la luz nunca se la podían quitar. No importando en dónde estuvieran, había el apóstol que decía: he sabido estar en la pobreza como estar en la riqueza. He sabido venir y dormir en un palacio como dormir en una piedra debajo de un árbol. Pero esta luz nadie me la puede apagar. ¿Quién me apartará del amor de Dios? ¿Quién hará que mi fe caiga? ¿Quién hará que me haga retroceder? Nada, ni la pobreza, ni la tristeza, ni la muerte. Nada, nada, nada. Yo ya he decidido vivir en felicidad, vivir en el gozo del Señor, aceptar la luz de Cristo. Y mis temores se fueron. Encontré otro versículo que hizo moverme el tapete. Libro de Juan, por favor. Hoy Juan, no epístola, sino que Juan 3:20. Dice de esta manera: porque todo aquel que hace lo malo, oiga que dice, aborrece la luz. Oiga, mírenme acá. Podemos extender. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece. Y yo me comencé a preguntar: ¿qué es la palabra aborrecer? Ayúdeme, ¿qué es la palabra aborrecer? ¿Ah? Odiar. Odiar. ¿Qué? ¿Es qué? Odiar. Rechazar. Rechazar. Literalmente es odiar. ¿Odiar qué? ¿Y quién es la luz? No le escuché. ¿Quién es la luz? Dios. Jesús. Entonces me di cuenta y dije yo: ¿cómo voy a ser feliz? Porque yo pensé que los que odiaban a Jesús estaban allá afuera. Eran aquellos inconversos, aquellos que no conocían de Dios. Dije: ellos son los que odian a Jesús. Pero me golpeó la cabeza saber que si yo hacía lo malo, no estaba odiando al mundo, no estaba odiando a Satanás, estaba odiando al Jesús que me libertó, al Jesús que me estaba haciendo feliz. Entonces cada vez que yo venía y decía: es que es más fuerte la tentación, le estaba diciendo a Jesús: ¿sabes qué? Tu sacrificio me importa, te odio. Cada vez que el temor venía, el yo no puedo venía a mi vida, lo que me hacía infeliz venía a mi vida, era cada vez que yo le decía: ¿sabes algo? Te odio. ¿Cómo iba a ser feliz? ¿Cómo iba a tener gozo? ¿Cómo iba a poder levantar mis manos y sentir esa libertad que solo Cristo Jesús da? ¿Cómo me iba a parar en un púlpito a predicar? ¿Cómo? ¿Cómo no iba a estar afanado por el día, lo que iba a pasar mañana? ¿Cómo? Si mis fuerzas no estaban en Cristo Jesús, si mi esperanza no era Cristo Jesús, mi esperanza eran las circunstancias,
Mi esperanza era el poder venir y querer recibir un cheque, las horas extras. Mi esperanza era todo lo que este mundo me ofreciera. Me golpeó tanto poder darme cuenta que estaba sentado en una iglesia, que levantaba mis manos y le decía: Jesús, te amo, pero con mis acciones le decía: Jesús, te odio. Me di cuenta que como la felicidad iba a venir a mi vida, cómo iba a tener ese gozo que cada mañana me haría llorar, no de tristeza, sino de alegría. No existía nada de eso en mí. Me di cuenta que era un religioso más metido en una iglesia. Me di cuenta que había algo que tenía que accionar mi vida, que tenía que parar mi vida, que tenía que tomar decisiones, que tenía que venir y darme cuenta que ya era hora de comenzar a ser feliz, ya era hora de tener gozo todos los días, que el gozo sea cumplido, que ya era hora que los vecinos miraran y desearan lo que yo decía tener. Que la gente me comenzara a admirar, que mis hijos comenzaran a admirarme, que mi esposa admirara no mis defectos, sino la luz que opacaba mis defectos. Y me golpeó tanto, porque ¿cómo iba a venir y decirle a ese Jesús: te odio, si Él merecía todo mi amor? Estas cosas os escribo, decía, para que tu gozo sea cumplido. Este es el mensaje que he escuchado de Él. Él es luz y no hay tinieblas en Él. Y si Él mora en ti, si Él había morado en mí, si yo le había abierto mi corazón en mí, ¿por qué todavía existían tinieblas? ¿Sabe por qué existían tinieblas? Que no amaba a Jesús, sino que lo aborrecía, lo odiaba. Tal vez Dios tuvo que moverme desde Guatemala. Tuve que montar un avión. Es cierto, se lo puedo decir algo. Me conmovió mucho ver la escena que le entregaba el anillo. Porque hay alguien que yo estoy extrañando el día de hoy. Es mi amada esposa, mis hijos, mi nieto. Pero si Dios me trajo desde allá, solo para decirte, te quiero enseñar la revelación que hizo que mi vida cambiara y convirtiera en gozo perpetuo, para que tú tengas felicidad por siempre. Valió la pena venir. Si alguien hoy se está dando cuenta que venía y por un momento venía y le decía: Jesús, te amo, pero ahora se está confrontando y se está dando cuenta que los que vienen y señalan a Jesús y que lo llevan a la cruz del Calvario, como un día lo llevaron y le decían: crucifíquenlo porque le odio, otra vez la historia se estaba repitiendo, solo que Él está en lo correcto, porque Él vino a buscar lo que era de Él y vino a buscar lo que más amaba, y somos nosotros. Pero nosotros mismos volvemos a repetir la historia, no diciéndole a Él: te amo, sino diciéndole: te odio. Jóvenes y señoritas que todavía son desobedientes, adultos que todavía tienen cosas escondidas, mujeres que todavía practican cosas que no deberían de practicar, hombres que todavía viven en el pecado.
Lo que hoy vi contigo, hijo, al pedirle matrimonio a tu esposa, esa es la luz de Dios. Esa es la revelación que te va a traer feliz. El poder obedecerle a Dios, el poder honrarla, el poder venir y decirle: quiero estar contigo en un altar, quiero que hayan testigos de la felicidad que Dios me dio, que yo encontré a alguien que me vino a iluminar. Cualquier joven puede decir: no, solo me voy a unir con alguien porque en la iglesia me aceptan así. Pero no cualquiera puede decidir y decir: yo voy a quitar todas tinieblas de mí y me voy a encaminar en este camino de rectitud. En la luz de Cristo va a iluminarme y yo voy a hacer que todos mis compañeros se den cuenta que yo soy diferente. Hay una luz grande en mí y eso hace amarme al Señor, no odiarlo. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a montar un avión dejando lo más preciado en la tierra, en Guatemala? Vale la pena. Si yo pude ser transformado, tú también puedes serlo. Si tú puedes amar la luz como yo ahora amo la luz y me entrego a Él en cuerpo, alma y espíritu, tú también podés amar la luz. No puede haber algo más grande que el amor de Él. El amor de Él hace que uno se enloquezca, hace que uno haga cosas que pensó nunca hacer. Mi padre me decía: Minor, ¿cómo te vas a volver pastor si tú no tienes necesidad? Soy de profesión ingeniero civil, tengo una maestría en estructuras metálicas. Levanté edificios en Guatemala de 8, 9, 10, 12 niveles. Tenía un sueldo a cerca de $30,000. No necesitaba nada. Pero me di cuenta que no tenía gozo. Lo que tenía era un montón de billetes. Eso es lo que tenía. Que cuando entraba a mi casa era un hipócrita, porque venía de ir a acostarme y arrastrarme con otras mujeres y llegaba a decirle a mi amada: te amo. Y iba a una iglesia. Sí, no me avergüenza decirlo. No conocía la palabra fidelidad. No conocía la palabra honradez, lealtad. No conocía la palabra amor. Conocía la palabra odio. Mis hijas no me conocían por el padre amoroso, me conocían por el padre que somataba las puertas, por el padre que tenía que llegar el vidriero cada semana, porque él rompía los vidrios cuando estaba molesto y venía, y en vez de venir, y nunca le pegué a mi esposa, nunca hice eso, pero sí rompía los vidrios y era peor eso. Era peor golpearle el alma a mis hijos, el alma a mi esposa, era peor. Un día me dijo mi esposa: mira, deja de estar quebrando los vidrios, mejor bofeteame. Encerrame en el cuarto y bofeteame. Pero esa escena que están viendo mis hijas, mira cómo se van a encerrar al cuarto. ¿Y cómo podía venir y sentarme en una iglesia y decirle te amo a Dios si no podía demostrarle ese amor a mis hijas? Estaba confundida. Estaba mal. Ese versículo me estaba golpeando. Ese versículo se estaba revelando. Y me dijo: ¿quieres tener gozo? Saca las tinieblas nada más.
Y ámalo a Él. Ama a Jesús. No le vuelvas a decir que lo odias, porque cada vez que tú haces lo malo, odias a Jesús. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús y no vive para Jesús, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que viene y ama a Jesús hace que sus obras sean la manifestación de lo que Dios hizo en él. Cuando alguien se enloquece por ese primer amor, cuando alguien está enamorado de Jesús, yo le digo algo. A mí me mencionan la palabra Jesús y mi cuerpo se estremece. A mí me mencionan la cruz y mi alma se derrite como mantequilla. Porque aquel que ama a Jesús tiene la evidencia que todo lo que hace, no lo hace por ser muy bueno, no lo hace por ser el mejor teólogo, no lo hace por tener la capacidad de saber de Deuteronomios, de Génesis, Apocalipsis. No, tal vez no sabe nada de la Biblia, pero lo que hace refleja que la luz vino a su vida, que hubo un cambio completo, hace que sus palabras sean diferentes, hace que su manera de caminar no sea torcida, sino que sea recta, hace que con un buen saludo pueda la gente decirle: usted es diferente, hay algo en sus ojos que brilla, hay algo que en su caminar me transmite. Usted llega a un lugar y la prosperidad le alcanza. Mire, en este restaurante no había nada, pero usted vino y la gente comienza a llegar y comienza a llegar. Algo pasa en usted. Pero hay personas que llegan a la iglesia y salen a su vivienda y hasta la mascota que tiene se mete abajo de la cama. Porque sus acciones y sus obras no reflejan que hay luz en él. Me golpeó eso. Me hizo cambiar eso. Primera de Juan, primera epístola de Juan 1:7. Pero si decimos que andamos con Jesús, como Él está en luz, tenemos la comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Esto no se trata de ver quién me cae bien. Esto no se trata de venir y decir: me gusta esta familia porque esta familia tiene y algún día voy a recibir algo de él. Son mis amigos. Hagámonos los amigos del auditor. No se trata de esto. Se trata que, no importando si tiene o no tiene, puede ser el peor pelado, puede ser el borrachito que está ahí en la esquina, yo tengo comunión con él, porque la sangre de Cristo Jesús me limpió. No importa el tamaño del pecado que tú hayas hecho, el tipo de la raza de donde tú vengas, no importa. El que es lavado con la sangre de Cristo Jesús tiene el mismo valor en Cristo Jesús. La luz que tiene no brilla por sí misma, brilla por el Inmaculado, por el que resucitó un día de los muertos. Es Cristo Jesús, el que venció la muerte, el que vino y no ha perdido ni una batalla. Por eso
nosotros tenemos comunión los unos con los otros. Y la misma sangre de Cristo Jesús lavó a la prostituta como lavó al hijo de Bill Clinton. Y me di cuenta de que tenía que hacer un cambio. Y me di cuenta de mi destino y me di cuenta de mi propósito. Que yo no había nacido para mis propios afanes y para mis propias metas. Yo había nacido para adorar a Dios y predicar este glorioso evangelio. Porque este evangelio es poder y gloria de mi Padre. Este evangelio no es de avergonzarse, sino de sentirse orgulloso que la luz que tengo transformará no solo mi vida, no solo tu vida, sino la humanidad, si es que yo logro venir y tener plenitud en Él. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Jesús debe de andar como Él un día anduvo en la tierra. Sencillo. Y Él a lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno. Pero me di cuenta que yo a lo malo le llamaba tentación, a lo malo le llamaba debilidad y a lo bueno le llamaba imposible. Tiene que predicar, no puedo, es imposible. Tiene que evangelizar, no puedo, uy, me da vergüenza, imposible. Eso le queda para el pastor. Tiene que dejar de pecar, eso es prueba. Tiene que ordenar su vida, eso tal vez lo logre. Tiene que rechazar el miedo, tiene que rechazar el pasado. No, ese me gusta porque me acuchillan por eso. Tu pasado solo es la evidencia del poder de Dios manifestado en ti, para que la gente se dé cuenta que tú estás parado hoy, que tú estás bien hoy, no por tu inteligencia, sino por misericordia y gracia de Dios. Que el estado de una persona hundiéndose en el pecado, hundiéndose en la tristeza, hundiéndose en cualquier cosa, puede ser rescatado, porque si Dios tuvo misericordia de ti, tú tienes la evidencia de que Dios sigue haciendo milagros, y el próximo milagro es para la persona que tú le vas a decir y le habrás hablado. Aquí yo no miro un grupo de personas que está tratando de venir a la iglesia los domingos. Yo miro a consiervos, yo miro a profetas, a profetisas, miro a maestras, a maestros, miro a pastoras y a pastores. Aquí no hay un pastor y dos pastores. Aquí todos somos con la unción pastoral. Aquí miro apóstoles, a hombres y mujeres que dejarán todo un día por seguir a Cristo Jesús. Y si no lo dejan, de todos modos sigamos a Cristo Jesús. Eso es lo que hace que una vida cambie. Eso es lo que me provocó en mi felicidad y gozo. Una familia que me recibió, Dios les bendiga. Pero oigan, con ellos compartí parte de mi naturaleza, parte de lo que me pasó, y lloramos anoche. Hasta la 1 de la mañana llorábamos nuestras angustias que pasamos en aquel entonces, nuestras marcas. Pero ahora ya no lloramos de tristeza, lloramos de gozo. Porque yo le decía, Dios me movió de Guatemala para contarte esto y saber
de que no solo a mí me pasaron cosas atroces, lo que te pasó a ti tal vez es menos o más, pero no importa, Dios permanece y sigue siendo fiel. Dios es el mismo, así como defendió a los discípulos, así como vino y sacó a muchos de la esclavitud, así me libertó el Señor a mí hoy. Él es el amor de mi vida, por Él yo vivo ahora. Ya no podemos seguir vivir así. Ya no podemos seguir cantando tan bonito, pero con nuestras acciones de no decirle a Jesús eres bonito, sino que eres el más despreciado de la tierra. Con nuestras debilidades, con nuestros achaques, con nuestros pensamientos, rechazar el milagro de Cristo Jesús en nosotros. Es de levantarse, como le decía ayer, y decirle: Señor, he dormido, pero perdóname, porque tal vez no soy perfecto, pero hoy, Señor, me atrevo a decirte: voy a volver a esforzarme en buscar la perfección. Es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, pero ya no practicar el pecado. Saber que estamos rodeados en este mundo de cosas pecaminosas, pero no contribuir a que florezca el pecado, sino por donde pasar, que seamos como una podadora, cortando el césped y haciendo que el pecado se retire, para que los que vienen atrás encuentren una vereda por donde pasar. Eso te transforma, eso te cambia, eso hace que tú seas bien diferente. Vaya conmigo por favor a Primera de Juan 1, verso 8 al 10. Esto es para aquellos que se creen santos, sin pecado y sin mancha. Aquellos que vienen y se ponen el tacuche o el saco, nosotros le decimos tacuche a esto, de hipocresía, presentando una falsa apariencia, diciendo: tengo 200 años de ser cristiano, tengo las evidencias de hablar lenguas, y no solo hablo el inglés, hablo el español también. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos. Como dice, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Jesús mentiroso y su palabra no está en nosotros. Logré entender que no es de que usted no va a cometer errores, yo los sigo cometiendo. ¿Me escuchó? Logré entender que no es de no cometer errores, porque sería hipócrita. No es que no vas a tener conflicto en tu esposa, con tu esposa, porque eso es hipocresía. Todavía antes de venirme para acá tuve un conflicto con mi esposa porque ella me decía: ¿por qué tantos días? Y
le decía, no, mi amor, son solo 5, pero es una eternidad para mí, me decía. Conflictos. No se trata de venir y sacar la bandera de decir soy perfecto. Míreme, mis alas me están creciendo. Casi soy un ángel. Es más, el día de ayer no maté al mosco que estaba dándome vueltas. Cuando dormía le dije, pícame, pícame. No se trata de eso. Se trata de cada mañana y cada instante decirle, Señor, sé que te ofendo con mis pensamientos, te ofendo con mis acciones, pero aquí vengo como el primer día que te conocí. Transfórmame, cámbiame, límpiame, purifícame. Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más. Se trata de humildad, se trata de decencia, se trata de reconocer que somos débiles, pero tenemos una fortaleza y es amar sin medida. Es amar sin medida. Su fortaleza es amar. Porque Jesús y el Padre Celestial, lo primero que nos dio es el amor. Por eso, miramos que no importando la edad, no importando que sea joven, no importando que ya tenga edad avanzada de 80, 90 años, he visto a jóvenes pelearse en su matrimonio, pero a las 2 horas agarrarse a besos a causa del amor. Pero también he visto ancianos pelearse por una taza de café. Pero he visto también que a los minutos les dan besos y abrazos. Pero he visto a cristianos despreciando el poder amar a otra persona, perdiendo su tiempo en querer ser ellos los actores de cambiar a su esposa o cambiar a su esposo. Eso me transformó a mí. Eso me hizo dejar mi empresa. Me hizo despreciar el seguir construyendo y poner todos mis bienes no al servicio de mis hijos, sino al servicio de una comunidad hija de Dios. Eso se transmite. Construimos un templo muy hermoso, pero la tierra, yo le dije al Señor, todo te lo he entregado, pero esa tierra no te la doy en herencia de mis hijas. Un bloque de manzana en Guatemala. Mi hija tiene 22 años, la otra tiene 18 y la otra tiene 14. Y mis hijos vieron la angustia que nosotros buscando dónde alquilar. Y un día se reunieron las 3, hablaron y en la noche me miraron mi angustia y llegaron conmigo y me dijeron: papá, tú eres un buen padre. Pensás asegurar nuestra vida, pero cometiste un error. ¿Qué error cometí? Le dije yo: amar a Cristo Jesús como loco, porque eso hizo que nosotras 3 amemos a Jesús también. Mira, aquí está la escritura del terreno, no queremos nada. Construye el templo en esa tierra. Así como Dios ha cuidado de ti y te ha proveído, así proveerá para nosotros, me dijo. Amén.
Me cambió el Señor, me transformó. Me di cuenta que con mis acciones odiaba a Jesús. Y me cansé de ser un hipócrita. Me cansé de ser un religioso más. Y dispuse a ofrendar mi vida para el Señor. Pagué precios muy altos, pero vale la pena. Dios me arrancó el corazón de piedra y me puso un corazón de carne. Por eso cuando hay una alabanza que me transforma, una alabanza que habla de Jesús, mi corazón se estremece. Por eso no soporto el poder entrar a un lugar, sentir la presencia de Dios y que haya personas que sigan despreciando esa presencia. Por eso le enseñaba ayer que no se trata de venir a un servicio, se trata de venir a ponerse como una ofrenda agradable a Dios. Se trata de todos los días ser un holocausto. Se trata de ser agradecidos porque un día Él nos perdonó. Que siendo infieles Él permanece fiel. Que no importando las circunstancias, Él nos sigue amando tal como somos. Y si Él nos ama, ¿cómo no vamos a amar a nuestra esposa? ¿Cómo no vamos a amar a nuestros hijos? ¿Cómo no vamos a amar a nuestros cónyuges? Si Él no nos pide cambio, ¿cómo nosotros exigimos cambios? Yo creo que sí nos vamos a ir hasta las 5 de la tarde. Esa fue la primera revelación que a mí me transformó. Así como comenzaba en el primer capítulo y decía, este es el anuncio que les doy. Yo le puedo decir algo. Esa revelación me cambió a mí. Yo sé que hoy te la anuncio a ti, porque sé que tú puedes cambiar. Amén. ¿Sabes algo? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Sí se puede vivir sin tinieblas, porque aquel que deja venir y entrar una tiniebla en su vida, se para y con tal alegoría le dice: Jesús, te odio. Por eso Él cambió mi lamento en baile y mi tristeza en gozo, porque ahora me deleito en su santidad, me deleito en guardarme en Él, me deleito en saber que puedo servirle en su reino. La segunda revelación que me cambió ese día fue la verdad de lo que había pasado en la cruz del Calvario. El mundo nos pinta a un Jesús crucificado que se puede vender. En Guatemala hay gente que saca las procesiones y presenta a un Jesús crucificado falso. Las películas muestran a un Jesús crucificado, pero eso es falsedad. No el hecho, sino que la forma que lo pintan. Si usted cree que así quedó Jesús, pues entonces a Jesús no le pasó nada. Si usted cree que eso
representa lo que pasó en la cruz del Calvario, usted está equivocado. Porque sí es cierto, Jesús fue crucificado. Pero yo viví en esa falsedad. Un Jesús que aguantó porque era superhombre. Un Jesús que lo latigaron, pero su cuerpo tenía la forma. Un Jesús que estaba crucificado, pero le miraba su hermosura. Eso es lo que nos vende la gente. Eso es lo falso de Satanás metido en la iglesia. Porque Isaías 52:14, vaya conmigo por favor. Me hizo golpearme, hizo que mi vida cambiara y vino una revelación. Y oiga lo que dice Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraban de ti? En esta versión dice: de tal manera estabas desfigurado que tu apariencia y tu aspecto no parecía de un ser humano. Muchos se asombraban de él, pues tenía desfigurado su semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Míreme acá. ¿Qué es lo contrario de alguien que no se parezca a humano? ¿Cómo? ¿Un animal? No, porque el animal tiene 4 patas y se va a seguir pareciendo a un animal. Y Jesús no era un animal. ¿Un qué? Bestia, una mole de carne. ¡Wow! Una mole de carne. Un monstruo. ¡Wow! Oiga, póngame las fotografías. ¿Qué mira usted ahí? ¿Mira un monstruo? No. ¿Dónde tiene sus ojos? ¿En dónde deben de estar? Mira, hay un monstruo. No, yo le miro bien su boca, hasta su barba está bien, ¿verdad? Póngame la otra escena, por favor. La primera. Mire cómo se le mira su bigote. ¿Se mira bien o no? Yo sé que ese Jesús, en cuestión de un mes, todo eso que tiene como arrugado se le va a quitar. ¿O no? Lo meto al hospital y ahí se le quita eso. Porque mire, sus dientes están bien o no. Su barba está bien. Mire su cabello. Todavía se le mira su hermosura o no. Y buen actor agarraron, ¿va? No agarraron a un feito de Guatemala, ¿va? ¿Sí o no? ¿Pero qué dice la escritura? ¿Que él era un qué? ¿Que él era qué? Un monstruo. Y yo dije, es cierto. La iglesia te mira así. Por eso te odia. Por eso el sacrificio se le resbala a la gente. Una lloradita y todo, pero sí es su mismo estilo de vida. Unas lagrimitas de cocodrilo y decir, pobrecito, pobrecito tú. Pero él no es un pobrecito. ¿Se está dando cuenta que le estoy enseñando? La gente siente lástima por Jesús. Jesús está en lo correcto, porque Jesús nunca sintió lástima por la humanidad, sino Jesús amó la humanidad.
Pero esas escenas hacen ver a un pobrecito, hacen ver a alguien que sufrió. Eso no es sufrimiento. ¿Sabe cómo se llama eso? Escarnio. Eso fue salvaje. Mire que sigue diciendo. ¿Cómo se asombraban de ti? De tal manera estabas desfigurado que tu apariencia y tu aspecto no parecía de un ser humano, parecías un monstruo. Y añade y dice el siguiente: asimismo y del mismo modo. ¿Usted está leyendo conmigo? Esa versión está bonita. Asimismo, él, dice mi versión, a muchas naciones se les revelará. Aquí dice: asimismo, del mismo modo, muchas naciones se asombrarán. Y en su presencia, ¿qué dice ahí? Enmudecerán los reyes. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Usted sabe la palabra ver? Porque verán. ¿Qué dice? Lo que no había. Y entenderán lo que no había. ¿En qué época nos está hablando ahí? ¿Ah? Oiga, algo está pasando ahí. Le voy a decir mi versión. Asimismo asombrará Jesús a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás ellos habían oído. Yo le dije: Señor, ¿qué me quieres decir con este versículo? Y me dijo: no me tengas lástima, ámame, pero no me ames porque yo resucité. Ámame con el amor que me llevó a la cruz. Súbete a tu cruz, crucifícate también. Toma mi papel. Todos quieren tomar el papel del sanador. Hagamos una campaña de milagros y que se levanten todos los que están enfermos. Todos quieren hacer el papel de Jesús, el que multiplicó el pan y los peces. Jesús es famoso, pero nadie quiere hacer el papel de crucificado. Todos aman al Jesús resucitado, pero no aman al crucificado. Yo le dije: pero ¿por qué dice que los reyes y las naciones cerrarán la boca? Porque se les va a mostrar, van a ver. ¿Y por qué van a oír? Y él me dijo: Maño, porque para eso dejé al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Porque cualquiera puede escribir de la muerte de Jesús lo que se le antoje, pero el Espíritu de Dios, Él sabe la verdad. Y Él no vive en la época de mi crucifixión, Él vive en este tiempo. Y si tú le preguntas, Él te contará lo que pasó. Y le dije: está bien, yo quiero que el Espíritu Santo me cuente lo que pasó en la cruz del Calvario. Yo quiero que Él, que estuvo ahí, me diga la verdad. Y comencé a estudiar el sacrificio de Jesús. Y mientras iba encontrando versículos, mi mente se iba reflejando en una gran verdad.
dice que a Jesús le pusieron una corona de espinas. Y dije, muy bien, no son de las espinas de Guatemala, no son de las espinas de República Dominicana, no son de las espinas de Panamá o de México. Debe de haber un tipo de espinas que existen en el lugar preciso donde se los pusieron. Y comencé a agarrar mapas y comencé a agarrar información y me di cuenta que las espinas que le pusieron a Jesús tienen 3 pulgadas de largo. Y como es una enramada, las espinas no es que tuvieran una sola posición, sino las espinas tenían posiciones por todo alrededor. Y no es que en un acto cívico le hayan puesto su corona a Jesús, sino que la idea de esa corona es que le quitara su aspecto de hombre. El propósito de esa corona es que fuera parte de lo que lo iba a volver un monstruo. Y según los científicos dicen que la corona vinieron y tuvieron que empujársela, porque las espinas vinieron y toparon en su cráneo y le rasgaron la piel. Pero como eran 3 pulgadas, tenían que llegar hasta la mitad de su frente, y algo pasó con sus ojos con las espinas. Las espinas le perforaron sus ojos. Y quién sabe si no le expulsaron sus ojos del lugar. Por eso lo dejaron como un monstruo. Dice la Biblia que él usaba barbas, pero las barbas le llegaban hasta el ombligo, como todo judío. Pero dice que a Jesús no lo rasuraron, sino que a Jesús se las arrancaron. Me puse a investigar qué ha pasado con personas que les han arrancado el cabello, y encontré que hay mujeres que les han arrancado el cabello porque una máquina se las ha tomado. Sucede mucho en Centroamérica con los molinos de maíz. Son un objeto que tiene una rueda que da vuelta, y mucha gente por su cabello se toma de ellos y tiene que luchar. Y es increíble que una persona que le arrancan el cabello del pelo, le arranca la dermis y la epidermis y le dejan el cráneo, porque es arrancado. Con esa teoría comencé a buscar qué pasaría si a un hombre le arrancan las barbas, y me di cuenta que nosotros los hombres tenemos acá la piel más delgada. Y dicen los científicos que entre más crece el cabello, la raíz más se mete. Y esa es la única área donde la dermis y epidermis es parte de la raíz del pelo. Entonces, cuando a Jesús le arrancaron las barbas, le arrancaron la dermis y epidermis. Entonces, ¿qué le dejaron? Su mentón. Los dientes se le miraban. Mala golpiza que le dieron, no sé si le botaron sus dientes. A Jesús lo latillaron. Y encontré que los romanos eran especialistas en torturar a la gente. Y existe un látigo que tiene 3 metros de largo. En la punta tiene 3 correas de cuero, y en esas 3 correas amarran pedazos de huesos que tienen más o menos 2,5 pulgadas. Le hacen punta de ambos lados, pero en medio le hacen una sisa para poder amarrarlos.
Todo está fríamente calculado para hacer daño. Y dicen los científicos que un hombre tiene la capacidad de que esos proyectiles en 3 metros de largo sean como una cuchillada que va a 30 libras-pie de potencia. Y que la carne no aguanta más de 5. O sea que la idea de ese látigo es de que los proyectiles esos entren en la piel de las personas. El problema no es que el proyectil entre, porque estando adentro, la idea de tenerlos agarrados del centro es que se dé vuelta, para que cuando salga ese proyectil desgarre. A Jesús no le dieron un latigazo, le dieron 39, pero esos 39 se convertían por 3, porque eran 3 los proyectiles. Si a una persona cerca de su abdomen le caerían ese latigazo, los proyectiles entraban en la caja torácica y el centurión tenía que jalar porque iba otro latigazo. Cuando salía, le dejaba una perforación a Jesús de 2,5 pulgadas. Y fueron 39 veces. Le cayeron en su espalda, le cayeron en sus músculos. 39 por 3, ¿cuánto es? 117 puñaladas. ¿Cómo quedará un individuo con 117 puñaladas? Y yo le dije: Señor Jesús, Espíritu de Dios, eso fue lo que te hicieron. Y me dijo: eso es mucho más. Me dijo: Minor, ¿quieres que no te lo cuente de esa manera? ¿Quieres que me revele a ti? ¿Y quieres ver lo que jamás te habían contado? ¿Y quieres oír lo que jamás habías oído? Y yo le dije: sí. Y comencé a ver en visión el sacrificio de Jesús. Esto que te cuento no es porque yo soy superhombre. No, soy pecador como todos ustedes, pero ya no practico el pecado. Trato la manera de guardar mi santidad y mi relación con Dios, y eso hizo que yo pudiera ver el sacrificio de Jesús. Me di cuenta que a Jesús no le puedo decir que le odie, porque lo que hizo Él por mí fue la máxima expresión de amor por mí. Yo quiero preguntarte a ti: ¿qué hizo en ti la primera revelación? Él es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Cuántos quieren complementar la segunda revelación? Levántame su mano. Si usted se atreve, ven a este altar. Corra a este altar. Busquen dónde postrarse, por favor. Solo aquellos que quieren recibir el complemento de la segunda revelación. Rápidamente, busque ahí donde. Hínquese ahí. Yo creo que toda la iglesia necesita
terminar la segunda revelación. Yo le voy a pedir, atrévase, venga a buscar un lugarcito acá. Es más, hagamos algo para que usted no se sienta incómodo. Póstrese ahí en su banca como está. Póstrese ahí. Le voy a pedir que me apaguen las luces, por favor. Pero quisiera ver aquí al frente a todo aquel que tiene un cargo en la iglesia. Quisiera ver que se postrara por ahí. Busque las sillas de enfrente. Y todos los demás, por favor, les ruego su obediencia, que se pueda postrar hoy. Póstrese ahí mismo en su silla, por favor. Y déjeme completar esta experiencia. Ahí estamos bien con las sillas. Busque donde postrarse ahí en sus sillas. Le pido que haga eso porque es un acto de humildad a lo que le voy a decir. No piense que yo se lo estoy pidiendo. Haga que Jesús se lo está pidiendo a usted. Ese día le dije a Jesús, le dije al Espíritu Santo, yo quiero ver lo que pasó en la cruz del Calvario. Tú estuviste ahí. Es cierto, vi la película y me causó en mí dolor. Y el Espíritu Santo esa mañana venía y me decía, lo que estás sintiendo es remordimiento, Minor. Por eso sigues tu vida pecaminosa. Por eso sigues tu conducta. Por eso sigues tu manera de pensar. Y yo le dije, Espíritu de Dios, ven sobre de mí. Quiero que tú me muestres lo que pasó en la cruz del Calvario. Quiero saber si es cierto que dejaron a Jesús como un monstruo. Y un viento vino sobre de mí. Y así como está usted postrado, así me postré yo. Y el Espíritu de Dios me tomó de la mano y comencé a tener una visión. Y comencé a estar hincado. Y había un monte cuesta arriba. El Espíritu Santo me dijo, levántate y camina. Cuando yo me paré, miré el asta de la cruz. Y conforme iba subiendo, se me iba revelando cada parte de la cruz, porque mis ojos lo estaban viendo. Comencé a caminar, pero cuando comencé a ver sus manos me di cuenta que es cierto. Habían clavos que habían perforado sus manos. Habían clavos que habían perforado sus manos. El Espíritu Santo me volvió a ver y me dijo, Minor, yo no puedo subir más, me dijo el Espíritu. Pero tú tienes que subir solo. Tienes que ver lo que tienes que ver. Me acuerdo que comencé a subir solo. Y yo tapé mis ojos y le dije, no quiero ver nada. Me postré y le dije, no quiero ver. Pero algo me pasó. Cuando mis manos se estrecharon para poder decirle al Espíritu que me daba su mano, el Espíritu Santo ya no estaba, sino que estaba enfrente
dimensión. Y me di cuenta que sus facciones, habían facciones que se parecían a mí. Y yo le dije, pero tú tienes las facciones mías. Y me dijo, si eres tú crucificado. Pero sabes, tú merecías estar ahí. Pero ahora tú estás en la cruz, me dijo Mayno, porque yo decidí por amor tomar tu lugar. A mí me desfiguraron para que tú seas hermoso, Mayno. A mí me desfiguraron para que tus hijas lleguen contigo, Mayno, y te digan, papito, te amo. Para que tengas un esposo, una esposa que te diga, gordito, yo siento amor por ti. Por eso me desfiguraron a mí, por eso me hicieron inmundo. Por eso cargué el pecado de la humanidad, para que tú seas libertado del pecado. Espíritu de Dios, yo ya conté lo que tengo que contar, ahora tú haz la obra. Ven sobre cada uno de ellos y que ellos comiencen a ver lo que yo miré, Padre. Ahora ven con ellos, Señor. Es verdad lo que estás viendo, hija. Es verdad lo que estás viendo, es verdad. Llora como una niña, llora. Llora, hijo, porque lo que estás viendo en tus ojos es la verdad. Eso es, así es. Ya estás viendo sus manos. Ya estás viendo su abdomen. Esa es la revelación que me cambió. Ya estás viendo lo desfigurado de él. Si hay imágenes en ti, comienza a decir, te amo, Señor, te amo, dile. Wow, wow. ¿Cómo no te voy a amar, Padre? ¿Cómo no te voy a servir? Prometo desgastar mi vida, Señor, sirviéndote. Oh, Señor, te amo, papá, te amo como nunca he amado a alguien. El día que no sienta tu presencia, Señor, quítame la vida. Oh, mi Padre amado, mi Jesús, mi Jesús. Oh, Señor. Te amo, Señor. Santo, 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 el cielo escuchará la canción de alabanza, aleluya, reinará por siempre, Rey de Reyes, sí, Señor. Oh, te amo, Señor, te amo. Abre tus puertas al Señor, llama
que se ponga de pie, por favor. Y es más, voy a invitar a toda la congregación que se venga aquí al frente conmigo. Y le voy a pedir las del coro que suban, por favor. Y vamos a volver a cantar el cántico que cantamos antes de iniciar el mensaje. Yo quiero que me comprenda el por qué le sirvo al Señor. Cuando yo recibí la revelación de la luz, mi vida cambió. Pero cuando recibí la revelación de la cruz, ya no tuve opción. No tuve opción más. No pude resistir. Yo le voy a pedir a todos, acérquense más acá. Hay más gente que viene caminando. Acérquense, acérquense. Vamos a hacer esto por respeto a las mujeres. Todas las mujeres quédense aquí de este lado y hombres vénganse para acá. Hoy creo que Dios ha hecho cosas grandes. Acérquense más, por favor, mujeres. Acérquense, hombres, para que haya espacio ahí para todos. Yo pasé 3 días llorando, porque cada vez que cerraba mis ojos se me venía la revelación de la cruz. No podía contenerme. Pero eso despertó el amor que ahora le siento a mi Padre Celestial, a Jesús. Eso me arrancó el corazón. Eso me di cuenta lo ingrato que había sido con Él. Me di cuenta que cada vez que yo pecaba, me desfiguraba delante de Jesús. El diablo quería quitarme mi imagen, quería quitarme mi piel, quería arrancarme los ojos. Y Jesús venía y me decía: por eso me tienes que amar. Hoy pongo en tus manos un ministerio, dice mi Dios, porque tu pasado va a ser mejor en tu presente. No mendigarás amor de ahora en adelante, sino mirarás el gozo de mi salvación.
alabar.